Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos. Por acá, Horizonte Sur, el programa de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América. Estamos acá en la Radio del Sur, escuchando los latidos de la patria grande. Bueno, este programa está producido por la Fundación Segundo Paso para Nuestra América. Bueno, y lo conducimos Carolina Escarrada Gil y este servidor, Ramón Medero Escalante. Bueno, queremos agradecer, saludar a Nieves Valdés, presidenta de la Radio del Sur, a Tamar Sánchez, en la gerencia de contenidos. Bueno, y acá nuestro amigo Jason Alcalá, que está detrás de las cámaras, como técnico, que nos hace posible todo este trabajo. Tenemos como invitado a Ricardo Romero hoy, acá en el estudio. Y bueno, los contenidos de la Radio del Sur lo pueden llegar a ellos a través de la página www.laradioDelSur.com.be y seguirlos a través de @la Radio del Sur en las redes sociales, a excepción de Telegram y YouTube, que es, la dirección sería @la Radio del Sur 01. 01. Sin el arroba. Sin el arroba. La Radio del Sur 01. Perfecto. Bueno, y en el caso de la Fundación Segundo Paso, nos pueden leer a través de las redes sociales, @ladanta.tv. Allí, bueno, tanto en YouTube como en Instagram y otras redes. Bueno, y acabamos de escuchar la canción de Amaury Pérez, ese gran trovador cubano, ¿no? La canción titulada No lo van a impedir, creceremos. Es el tema de Amaury Pérez, bueno, una letra bastante profunda, muy poética, ¿no? Donde, bueno, dice, no lo van a impedir las golondrinas, ni ventanales rotos, ni lunas llenas, ni todos los andamios, ni las hormigas, ni flores, ni herejías, ni colmeneras. Es decir, es una canción a la resistencia, si se quiere, ¿verdad? Y yo creo que el pueblo cubano, en la situación de amenaza que está padeciendo en este momento por parte de Estados Unidos, ese asedio militar, tal y como se hizo contra Venezuela, pues es una sociedad, es un pueblo, bueno, con mucha fuerza, ¿no? Un pueblo muy unido, un pueblo que está, bueno, que alrededor de la revolución cubana, es el brazo fuerte de esa revolución es precisamente el pueblo en su unidad, ¿no? Y creo que no se podrá nunca contra Cuba, atentar contra Cuba, y aún así, en los peores momentos que pueda vivir Cuba, siempre crecerá, siempre estará allí el germen de la revolución. Entonces, bueno, esas amenazas imperiales contra nuestros países del sur global, contra esos países insurgentes, como en el caso de Venezuela, Cuba, también contra Irán, ha también amenazado a México, y México, por supuesto, ha sido un bastión también de resistencia, de solidaridad con Cuba, precisamente, que no ha dejado de enviar ayuda al pueblo cubano. Pero el pueblo cubano, Carolina, en este momento está padeciendo, pues, grandes problemas económicos, una grave hambruna, por la falta de alimentos, de medicamentos. Un pueblo que le ha dado al mundo toda su solidaridad. Nunca olvidemos el papel de Cuba durante la pandemia, cómo eran recibidos en Europa, en Italia, como grandes héroes, que en medio de la pandemia, países tan ricos como Estados Unidos, con una posibilidad económica enorme, jamás le tendieron la mano a ningún país en el mundo. Y Cuba, dentro de todas sus limitaciones materiales impuestas por el bloqueo estadounidense, siempre sus médicos han trascendido las fronteras, siempre sus médicos y su medicina ha estado al servicio de la humanidad. Bueno, fíjate, primero buenas tardes para todas y todos, bienvenidos a este programa. Y yo creo que con el tema de Cuba, ahorita están pasando una situación muy fuerte, sobre todo porque no hay petróleo, no están recibiendo una gota de petróleo. No es solamente las amenazas militares, que digamos siempre han estado posibles, presentes y latentes, obviamente se hacen mucho más fuertes después del ataque del 3 de enero a la República Bolivariana de Venezuela,
sino que también hay un bloqueo definitivamente, ¿no? Y ese bloqueo, el que Venezuela no pueda seguir enviando petróleo, el que hayan incluso colocado medidas coercitivas unilaterales contra México, precisamente para que deje de enviarle energía, petróleo, también ha sido algo muy fuerte. De hecho, la presidenta Claudia Sheinbaum había dicho que ella iba a seguir enviando petróleo y, bueno, arreciaron las medidas coercitivas en contra de México para que no hiciera lo propio. Sin embargo, pues sí han estado enviando lo que entienden en México como ayuda humanitaria, que no es lo que se entiende a nivel de la ONU y a nivel de todas estas organizaciones internacionales que intentaron traer ayuda humanitaria en el año 2019 y lo que traían, eran puros elementos para armar lo que en ese entonces se llamaba guarimbas, que como todos sabemos son actos terroristas. Claro, y hay que decirlo con todas sus letras para que pueda ser tomado en cuenta en la Corte Penal Internacional. Entonces, bueno, hay un tema, evidentemente, un bloqueo muy grande. No es que no hayan tenido bloqueo durante más de 60 años, sino que ahorita ha arreciado enormemente el bloqueo porque los países que le estaban enviando solidaridad, entre ellos la República Bolivariana de Venezuela, pues en este momento no puede hacerlo en el repliegue táctico que tenemos a partir del 3 de enero, ¿no? Sí. Evidentemente también limitan esa posibilidad para México y están en una situación bien difícil porque al no tener energía, al no tener petróleo, no es solamente un tema de la luz o de todo lo que significa la energía en ese momento, sino que, bueno, encarecen los precios de los alimentos, todo ese tipo de cosas que conocemos enormemente y que fue una de las razones que llevó a Estados Unidos a también presionar con esta idea de la doctrina Monroe de apropiarse quizá de América Latina y el Caribe, apropiarse de los recursos de América Latina y el Caribe, y en el caso específico de Venezuela, precisamente para hacer lo que están logrando ahorita, que es bajar el precio de la gasolina en Estados Unidos, según ellos, para tratar de estabilizar la situación política, aunque el ICE sigue haciendo de las suyas y, bueno, acaba de liberar hace relativamente poco a un niño de 5 años y a su padre que los habían metido presos por su color de piel, ¿no? Sí, entonces, siguen ese tipo de situaciones allí. Y bueno, evidentemente Estados Unidos está arreciando no solamente contra Cuba, no solamente con estas medidas coercitivas unilaterales contra México, no solamente la situación que está generando en Venezuela, sino que además, bueno, tiene un interés importante en el Estrecho de Hormuz, como todos sabemos. Ya vamos a hablar de eso. Y sabemos que quien está detrás de todo el tema de Irán no es solamente Estados Unidos, exacto, sino que es el sionismo internacional y toda la visión del gran Israel que prácticamente llega a las fronteras de Irán. ¿Sabes qué, Carolina? Y quienes nos ven y nos escuchan, a mi WhatsApp llegó un mensaje de una cubana que se autodefine una cubana de a pie, pero que tiene un nombre, ya se identifica como Icay Romay, y me llamó tanto la atención, me pareció, bueno, porque viene precisamente un testimonio de una mujer que está allá en Cuba, ¿no? Y ese mensaje yo lo transformé en un carrusel para nuestra cuenta en Instagram. No sé si tú lo viste. Sí. Lo titulé Cuba, el crimen que no quieren ver. Y bueno, ella denuncia, bueno, que en Cuba hay ancianos que mueren antes de tiempo porque el bloqueo impide que lleguen medicamentos para el corazón, la presión, la diabetes. No es falta de recursos, es prohibición deliberada. Empresas que quieren venderle a Cuba son multadas, perseguidas, amenazadas. Es una denuncia que ella hace, ¿no? Y sus gobiernos callan. Ella denuncia mucho el silencio cómplice de muchos gobiernos, sobre todo de nuestra América, que es vergonzoso, ¿no? Lo que sucedió aquí en el año 2019, Ramón, lo que pasa es que aquí hicieron algo como establecer un presidente interino que se autonombró en una plaza, ¿no? Sí. Pero es en parte lo que hicieron aquí con todo lo que fue el Grupo de Lima, con todo lo que fue ese bloqueo en ese momento tan importante para nosotros y lo que fue en la pandemia. Y muchas cosas... También. Claro, a otra escala, pero muchas cosas de las que ella menciona acá, contra los ancianos, contra los niños, una guerra contra el pueblo, claro, y contra la parte más vulnerable, ¿no? Los sectores más vulnerables del pueblo. Ella aquí menciona también a los niños, y en el caso nuestro también. Claro. Aquí murió mucha gente. Todavía eso no se ha contabilizado de manera oficial, pero aquí hubo miles de fallecimientos producto de las medidas coercitivas, unilaterales, del bloqueo económico, ¿no? Bueno, hay una organización... Ella menciona las incubadoras en Cuba, que han debido apagarse por falta de combustible,
que hay recién nacidos luchando por su vida mientras el gobierno de Estados Unidos decide qué países pueden vender petróleo y cuáles no a Cuba, ¿no? Y hay madres cubanas que han visto peligrar la vida de sus hijos, etcétera, etcétera. Es decir, y luego habla del hambre intencional, que es un hambre provocada y que eso no se le puede llamar de otra manera que un delito de lesa humanidad. Claro, así es es lo mismo que sucedió aquí, por eso te decía, hay una organización que se llama CIPER en Estados Unidos que hizo un informe donde decía que solamente entre 2017 y 2018 habían muerto 40,000 personas a causa de las medidas coercitivas unilaterales, solamente en un año. Y en un año que además no fue el peor de este bloqueo que hicieron contra Venezuela. Que puede ser más, similar, ¿no? Porque he leído que esa cifra es una cifra aproximada, ¿no? Aproximada. Pero que no hay una documentación exhaustiva al respecto. Pueden ser más de 40,000, pero que haya muerto 1, 2, 3, ya eso es suficiente. No, que estamos hablando de un solo año. Estamos hablando del 2017 al 2018. Imagínate este tiempo todo lo que puede haber sucedido. Claro, que iguala casi la cifra de los asesinatos de los mártires en Gaza. Uh-huh. Es decir, estamos hablando de 40,000 muertes, ¿no? No es poca cosa. Donde también hay un bloqueo y donde también hay algo peor, porque hay un genocidio. Porque ahí mueren por bombardeo, por hambre, por enfermedades, por una desasistencia tremenda, ¿no? Pero bueno, es para que vea el mundo que la guerra no solamente a través de bombas. Aquí murió gente, aquí se martirizó de alguna manera el pueblo a través de una política asesina, que es un delito de lesa humanidad. Así y acompañado a todo esto, Carolina, me gustaría hablar un poco y darle la oportunidad a nuestro amigo Ricardo Romero, que hoy nos comparte con nosotros acá en el estudio. Él va a estar en off. No preparamos el set. El set para la versión video en YouTube que tenemos. Entonces él va a salir al aire con su voz de locutor. Que es la guerra cognitiva, fíjate, paseándonos por las redes sociales, veo con mucho asco, lo tengo que decir, cuentas, incluso de personas que yo creía eran más o menos serias porque hablaban de Palestina. Entonces veo esas grandes contradicciones como influencer, llamémoslo por el nombre técnico que se usa en ese mundo de las redes sociales, que han hablado a favor de Palestina, entonces hablan contra Cuba, o hablan contra Venezuela, diciendo que acá hay una dictadura, y a pesar, mira, ha sido la guerra cognitiva tan fuerte, lo que se llama el deep fake, o sea, que ya no es el fake como hoy corriente y el bulo, sino que es algo tan profundo, dicho tantas veces y por tantas cuentas, que la gente, a pesar de que el propio, la instancia que ha provocado todo eso, que ha sido Estados Unidos, que contra el presidente Maduro colocó el rótulo que era un narcotraficante, un narcodictador, a pesar de que Estados Unidos hoy día ha echado para atrás esa acusación, porque no tiene manera de demostrarlo del cartel de los soles, ni cree que, ni hay manera de demostrar que Maduro estaba al frente de una organización delictiva, siguen las cuentas afirmando lo mismo. Es decir, que se dejaron llevar, fue tan profundo el impacto de ese lavado de cerebro, de ese deepfake, deepfake, que no se ha podido, las redes siguen repitiendo eso. Ricardo, que brevemente, ¿no? ¿Cuánto tenemos, Jason? 5 minutos. Una reflexión, Ricardo, sobre el tema de la guerra cognitiva. La guerra cognitiva, según varios expertos, está destinada a ejercer una programación neurolingüística. Diego Rosarín, que también es un analista de estos temas, decía que no hay manera de que esas personas, ya estando programadas así, como que si fueran unos robots, no hay forma de que ellos razonen, porque recibieron tanta datos, porque hay unos datos, pero resulta que más que datos es un relato. Entonces, anteriormente, desde el materialismo dialéctico decíamos que dato mata relato, pero hemos comprobado que no es así. Relato mata dato. Y se está aplicando contra Venezuela, se aplica contra Cuba, contra Irán. Es parte de una guerra. Realmente, Ramón, ahí ya podemos decir que es una guerra contra la humanidad. No es solamente contra los países que se oponen al modelo de Occidente.
esas personas que apoyan a Milei, que apoyan a Kast, que apoyan a Bolsonaro, que apoyan hoy a De la Espriella en Colombia, esas personas que apoyan a Trump, a J.D. Vance, esas personas que apoyan los proyectos supremacistas que hay en Europa, Meloni, Orban, todos son víctimas de una guerra cognitiva. ¿Por qué? Porque esas personas están convencidas, incluso viviendo desastres como el que vive los argentinos. Mira, es falso que haya bajado mucho la popularidad de Milei. Sí ha bajado, pero si Milei va a elecciones hoy las gana. Y eso lo ha dicho gente que ha analizado bien el escenario. A pesar de que hay pueblo en la calle Que es manifestando el pueblo que votó en contra de constantemente. él, el que está manifestando. No son los que votaron por él. Los que votaron por él están tan metidos en un laberinto que ellos piensan que simplemente hay que darle más tiempo, pero profundamente, bueno, Y son víctimas de las políticas que se han generado. Por ejemplo, de trabajar por 12 horas. ¿Tú qué dices, Carolina? Fíjate que con lo que decía Ricardo de dato mata relato, ¿no? Lo interesante es que crean relatos con nuevos datos y son datos creados, inventados, falsos, que vienen de una visión de propaganda. Además, con la idea de que es, como dice Ricardo, es contra la humanidad. Cuando tú ves el pueblo que está más imbuido en la guerra cognitiva es precisamente el pueblo estadounidense, donde tienen solamente dos opciones, tienen una idea de que tienen libertad, no sé dónde lo leí yo en estos días que decía, claro, tienes solamente dos partidos, tienes solamente dos opciones, pero tienes 23 sabores de comida, entonces te dan la sensación de que tienes libertad para elegir cuando en realidad no tienes libertad sobre las cosas que son realmente importantes, ¿no? Y lo otro que quería decir es que además no es algo nuevo. Ellos han querido decir que casi que la guerra cognitiva nació en el 2021 con el análisis que hizo Duclusel en la OTAN, pero no, eso tiene muchísimo tiempo, eso tiene, bueno, viene hasta del tiempo de la iglesia y de todas estas cosas y de monarquías. O sea, viene desde hace muchísimo, muchísimo tiempo todo este tema de la guerra cognitiva, que lo que quiere es hacer que la gente piense como los poderosos quieren que piensen. Bueno, perfecto. Vamos entonces en este momento a una pausa y al regreso seguimos debatiendo, analizando el tema de la guerra cognitiva, que hay unos datos sobre Irán. Hablemos luego entonces también el tema de Irán y vamos a comentar un poco también lo que sucedió ahora en estos días de febrero en esa conferencia de seguridad de Múnich, donde Marco Rubio dio una clase de historia tremenda sobre el colonialismo y la sociedad y la civilización occidental. Bueno, nos vemos en un momento. Volvemos. Ya volvemos, gracias. Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta aquí en Horizonte Sur, Creciendo en la Unidad. Mi compañero Ramón Mederos Escalante y esta servidora. Acabamos de escuchar una canción que se llama Yo Soy Palestina. Y bueno, precisamente estamos hablando de esos temas, lo que significa Palestina, lo que significan todos estos países que además siguen en resistencia. Porque lo impresionante de Palestina, lo impresionante de Cuba, lo impresionante de Irán, lo impresionante de Venezuela, de México, es que son países que siguen en resistencia, una resistencia activa. Tú lo comentabas digamos, en el programa anterior que decías que ya Irán pasó a una visión de defensa, pero ofensiva, pues, ¿no? Ya no está solamente en defenderse de los ataques, sino que ya está preparado para cualquier cosa que pueda venir. Dada la insistencia durante Dada la casi insistencia. 5 décadas de intentar derrocar una visión de mundo que es propia del pueblo iraní, ¿no? Y que nadie se la ha impuesto, sino que lo asume el pueblo desde su voluntad colectiva. Así es. Yo quería de todas maneras decir algo en la parte anterior, antes de que nos ilustrara Ricardo con su sabiduría, que tiene que ver con Cuba, ¿no? Porque es que no es solamente la pandemia. Cuando nosotros empezamos, yo tuve la oportunidad de trabajar en lo que fue el Convenio Integral de Cooperación con Cuba cuando estaban haciendo. Y el tema de traerse a los médicos cubanos fue algo como extra. Eso no estaba dentro del convenio inicial, sino que en agradecimiento Fidel dijo, voy a enviar médicos cubanos para que vivan en las casas de las comunidades y para que ayuden a las comunidades en ese momento. O sea, fue algo que además vino de toda esa visión de solidaridad
que tuvieron en el Congo y que han tenido en cualquier cantidad de países. Pues no, Sí. además no es solamente Venezuela o no es solamente con los países que son similares, sino que es además con países que de repente pueden tener una forma de pensar distinta, pero que necesitan Imagínate. apoyo desde el punto de vista sanitario, ¿no? Pero fíjate, Carolina y Ricardo, esta guerra cognitiva que se da contra estos países que tú bien has nombrado, en el caso de Venezuela, bueno, todavía después del 3 de enero, eh, arrecian esa guerra cognitiva contra el pueblo, diciendo que Venezuela le ha vendido petróleo le están viendo petróleo a Israel, o sea, puro fake news o deep fake, o bueno, y hace mucho dañar la unidad bolivariana poniendo unos contra otros, diciendo, Ujú. bueno, que el traidor es uno, que el traidor es el otro, haciéndole ver al mundo que aquí hay una desunión, que hay Sembrando la duda. sembrando la duda, Ujú. que hay un, ¿no? Y el pueblo está tranquilo en la calle, bueno, estamos en una situación difícil y estamos, como tú dijiste, en una estratégica, en En un repliegue un repliegue estratégico, sí. estratégico y bueno, estamos ahorita Táctico, perdón, un repliegue táctico, táctico. perdón, táctico y bueno, ahorita prevalece lo pragmático, ¿no? Para la supervivencia, para la paz del pueblo. Pero Pero con yo no Irán, sé si tú tuviste chance o no de pasar por los próceres ahorita en sí, sí, carnavales. Eso sí. estaba lleno de luz, lleno Sí. de gente. Aquí puede ser que estemos pasando una situación muy difícil por lo que son Claro, carnavales, Semana y Santa, diciembre. Navidad. O sea, esto es Pero fecha mira, patria, pues. contra Irán he sido terrible. Yo de verdad he estado bloqueando muchas cuentas de esta gente, como ya comenté en el segmento pasado, donde se empeña en hacer creer que los 3.000 víctimas de las recientes actos de violencia callejero que hubo en Irán fueron producto de la represión de los cuerpos de seguridad iraníes. Y es totalmente falso, pero eso está más que demostrado. Fueron invitados todos los cancilleres, los cancilleres no, todos los embajadores que tienen allí. Irán, todos los embajadores de los países que están allí en Teherán, fueron invitados a ver los videos de cómo las células ultraviolentas, que los iraníes no son así, los iraníes son incapaces de atacar a su propio pueblo a través de métodos muy crueles, esos muy sanguinarios, que ni siquiera me gustaría relatarlo. Pero ya está comprobado, ya se sabe, se demostró que es un fake, un deep fake, que esas víctimas fueron a manos de esos grupos violentos. Pero fíjate, Lo mismo sucedió aquí con muchas oportunidades, incluso el 11 y 12 y 13 de abril. ajá, ¿Qué sucede? Que es que son esas grandes transnacionales de la comunicación, que ujú, son por donde se va toda la información, y son las que te dicen qué es lo que quieren ellas que tú pienses, claro. ¿no? Y ahí, bueno, los 5 filtros de Chomsky Así y de entonces Herman y todo la eso, pues, ¿no? represión del Estado autoritario religioso y no sé qué. Bueno, pero mira, Ricardo, en la página de Instagram en inglés de la BBC, que tiene 29 millones de seguidores, y esto lo que voy a decir, una demostración de lo que acabamos de mencionar. eh, Solo han publicado 26.000 contenidos, pero en la página de la BBC Persian, se ha dedicado a Irán, cuenta con 23 millones, 7 millones menos de la página principal en inglés, entendiendo que la BBC es en inglés, ¿no? Y ahí han publicado en esa página de la BBC Persian 124.000 contenidos, obviamente todo bueno, haciendo este tipo de fake sobre lo que ocurre en Irán. Es decir, es un bombardeo masivo de miles de miles de miles de contenidos contra, bueno, favoreciendo esas mentiras, pues. Bueno, mira, hay varios analistas y escritores, incluso ex agentes del MI6, que han escrito libros, y en estos libros se detalla claramente que dentro del MI6 hay un departamento que se ocupa específicamente de la BBC. Es decir, la BBC, esa BBC que vemos que tiene algunos periodistas, entre comillas, progresistas, que a veces tienen contenidos de defensa de derechos humanos, de defensa a los migrantes, realmente es pura instrumentalización.
Y cuando hablo de que el MI6 tiene un departamento dedicado a la BBC, es que además la BBC nace por instancia de la inteligencia británica. Ah. Una de las... Disculpa, Ricardo, ¿no fue la BBC la que dijo que no se podía hablar de secuestro en el caso de Venezuela, que había que hablar de captura? Fue la BBC, ¿verdad? Sí, ciertamente. Entonces, Imponen el lenguaje, imponen la categoría. la BBC, al igual que la mayoría de los medios occidentales, al igual que Hollywood y al igual que las grandes corporaciones, que son las que manejan las narrativas, las que manejan los algoritmos, las que manejan los storytelling, están controladas por estos organismos de inteligencia de las potencias. Entonces, la forma en la que ellos preparan los escenarios, la manera en la que ellos juegan a lo que consideramos nosotros guerra cognitiva, que es la misma guerra que se hace contra los pueblos. O sea, cuando uno lee el Sun Tzu, vemos entonces cómo lo cognitivo inicia desde un principio. Cuando lees la primera página del Sun Tzu, ves que el tema cognitivo está allí. En el caso del Reino Unido y todos los intereses de Occidente, convergen medios como Deutsche Welle, como France 24, que son medios que yo no niego que hagan periodismo. Es la forma de periodismo que hacen, que primero descontextualiza datos, por otro lado omite análisis, y eso nos lleva a generar una, entre comillas, matriz de opinión, que es la matriz de opinión, que es una caja de resonancia simplemente para aquellos que promueven los valores occidentales y que tienen el poder de extender el relato, de extender la narrativa y de llevarla a otros espacios, espacios como las películas, espacios como los programas de radio, los podcasts, los influencers. Entonces es toda una ofensiva formidable. Yo Y quería comentar algo, y es que nosotros hicimos una investigación en el año 2019 donde en tan solo un mes encumbraron la figura de Juan Guaidó a nivel internacional, en tan solo un mes, y de su esposa también, que ahorita se me olvidó hasta el nombre, pero ellos se volvieron figuras importantes en el ámbito político a nivel internacional en un mes, desde en enero del año 2019. sin tener con qué. Sin tener además absolutamente nada. Ninguna pues, ¿no? imagen, ninguna Pero prestigio, pasaron a ninguna... ser Nada en lo cualitativo que como portadas político, de como intelectual, como revistas, o sea, nada. un conjunto de cosas. Esta señora pasó a ser una influencer. Unos Decían, muñecos. ¿cuál es el trabajo de ella? Influencer. Y no tenía Sí. casi cuestiones en el año 2018, por ejemplo, porque se hizo ese contraste. Igualmente quisieron construirle una imagen estilo Mandela que no tiene ninguna, ni siquiera ella se atrevió a dar la cara y decir, mira, métanme presa, como se hizo Leopoldo en su momento, y de Leopoldo López. Y eso fue preparado para darle el Premio Nobel de la Paz, que ya es un premio muy Que, desprestigiado. que debió haber donado ese dinero a una causa justa, ¿no? No, pero que Me además imagino que se habrá ahí comprado les un tengo que carro o algo decir así. algo, y que lo estábamos comentando antes, que tiene que ver con el artículo de esta semana, independientemente Ah, de cómo esté redactado, ¿no? Pero Thor Halvorsen, que es el primo de Leopoldo López, él dirige claro, la claro. Human Rights Foundation y dirige la Oslo Foundation. Y aparece en la lista de Entonces Epstein. pero además son las organizaciones, Oslo Foundation, Claro. evidentemente tiene que ver con Noruega, son las organizaciones que, digamos, propusieron a María Corina para el Premio Nobel Se de paga la y se dan Paz. el vuelto. Entonces ellos se pagan y ojo, la Oslo Foundation nació en 2009. O sea, es algo que nació muy recientemente y que tiene un peso muy importante para todo este grupo que existe en Noruega para dar el En Premio todo Nobel de la caso, Paz. hay que estar atentos porque esta guerra psicológica busca, bueno, generar inseguridad en las poblaciones, ¿no? Dividir las sociedades, la iraní, la venezolana, la cubana, y bueno, y orientarlas, en el caso de Irán, orientarlas hacia modelos de vida y políticas occidentales. Bueno, ahorita la situación en el Golfo Pérsico es tensa, la tensión entre Irán y Estados Unidos, a pesar de las conversaciones que se llevan adelante en Ginebra, bueno, todos sabemos que Estados Unidos a lo largo de más de 200 años, pues jamás ha cumplido una palabra, una sola por la partida por la mitad.
y que Pero bueno, además Irán son siempre ha terrenos, son estado. terrenos fangosos que no se sabe y que de una gran incertidumbre y una gran preocupación porque eh, Irán, como un país, como país soberano que es, pues se niega a doblegarse y que se le impongan, no sé, condiciones para su desarrollo humano y científico y tecnológico. Claro, creo que ningún pueblo digno va a estar dispuesto a doblegarse realmente, ¿no? Y lo que te iba a decir es que desde que yo vengo leyendo los informes de inteligencia del año 2009, e incluso desde que vengo leyendo algunos informes de el Comando Sur en el año 2005, ya Irán era una amenaza para los Estados Unidos. O sea, Así no es. es algo que es de ahorita. Es algo que viene desde hace, arrastrándose desde hace mucho tiempo y que evidentemente tiene que ver con toda la visión del sionismo que hoy estamos viendo destapada con todo el tema de los archivos de Epstein, ¿no? Pero que es solamente una bocanada. Alguien decía, fíjense que Didi nunca estuvo en las fiestas de Epstein y Epstein nunca estuvo en las fiestas de Didi, ¿no? Entonces al final dicen que, bueno, que son dos alfas que están trabajando exactamente por lo mismo y cuántos más no habrá que no se han destapado todavía. Que hay algo que a mí me pareció interesante que es por qué se llaman las listas de Epstein y no las listas de Maxwell, que además era la hija del creador del Mossad, ¿no? Algo que Ujú. también tiene que ver con esta visión patriarcal del mundo, ¿será? No sé. Ahí lo dejo. Mira, pero vamos a comentar en el tiempo que nos queda, Ricardo y Carolina, la clase magistral de historia que dio Marco Rubio en esta conferencia que se da todos los años en Múnich, o Múnich, como quieren Múnich. decir, que es la conferencia de seguridad, ¿no? Entonces Múnich. él dio una cátedra allí sobre la llegada a América o a la Yayala nuestro, a las tierras originarias de Abya de Cristóbal Colón. Le faltó mencionar los nombres de las carabelas, ¿no? Y me hizo, bueno, trasladarme a los años de mi infancia en primaria, donde todavía esos contenidos se dictaban en las clases de Ujú. historia de los colegios, ¿no? De educación básica, haciendo una apología al modelo civilizatorio de la modernidad. O sea, mientras que nosotros como críticos, pensamiento crítico, descolonial, antiimperialista, contrahegemónico, valoramos ese momento, ese hecho de 1900, de 1400, de la llegada de Colón a A las 1492 Américas, sí. a nuestra América. Él hace una apología, ¿no? Nosotros lo vemos más bien como el inicio de un modelo civilizatorio de muerte, que es, bueno, el embrión de lo que luego fue el capitalismo y luego el neoliberalismo como su fase más terrible y el fascismo que actualmente que estamos viviendo. Claro, lo que pasa es que ¿quién nos abrió los ojos? Hugo Chávez. Porque antes de Chávez, yo también estudié, yo me gradué en el 94 en el colegio, en bachillerato, se me cayó la cédula. Pero claro, ¿qué estudiaba uno? La llegada de Cristóbal Colón, uno era el 12 de octubre, no era el día de la resistencia indígena, sino que era el día de la raza, creo que lo Sí. llamaban en ese entonces. O sea, estábamos colonizados mentalmente en función de lo que ellos querían que pensáramos, porque aquí no había nada previo a la llegada de ellos con su visión occidental. Igual pasaba en Estados Unidos. ¿Cuánto no habrá de cultura indígena? No sé, los arawak, este tipo de grupos que existen todavía en poca medida, ¿no? En Estados Unidos, en Alaska, en esos estados como pequeñas reservas, pero que, bueno, no son reconocidos hoy en día ni siquiera como parte de los Estados Unidos. Y ahí quiero decirte algo, porque ayer fue 17 de febrero, fueron los 60 años del Acuerdo de Ginebra, y resulta que cuando tú revisas la constitución de la República Cooperativa de Guyana, ellos reconocen a los indo-guyaneses y a los afro-guyaneses, pero no reconocen a las comunidades Indígena. aborígenes que están la mayoría en nuestra Guayana Y con los Esequiba, pues, cuales ha ¿no? tenido conflictos Enormemente, sí, de señor. muchos años atrás. Bueno, pues en todo caso, Marco Rubio, con esto quería decirle a los europeos allí presentes en la conferencia de seguridad que, bueno, que nos unen, decía él, lazos históricos a través de la cultura, de ese origen de Cristóbal Colón, de la cristiandad, de los valores, bueno, de Occidente, la civilización occidental, ¿no? Bueno, que no ha hecho sino, bueno, asesinar por millones
a los pueblos originarios, en África, en nuestra América, en Asia, en todos lugares, ¿no? Ha sido un modelo de muerte civilizatorio. Entonces, Eso tiene bueno, que ver también con el tema de los cristianos en Estados sí, Unidos, ¿no? no La nos da tiempo de fortaleza que desarrollar tiene. ese tema, lo podemos dar para la semana próxima, hacer un análisis eh, más profundo de lo que ocurrió allí en la conferencia de seguridad, que es importante porque allí se reafirma la idea de que hay un declive. Ujú. Y ante ese declive de Occidente, ¿qué hacer? Es lo que se plantea todos los años esa conferencia. Bueno, hemos llegado al final. Queremos agradecerle a Ricardo Romero Romero por su participación, a Carolina, a este servidor Ramón Medero. Invitarlos para la próxima semana. Esto es Horizonte Sur, creciendo en la unidad. Y nos vemos entonces el próximo jueves a la 1 de la tarde. Hasta luego. Chao. Feliz tarde. Suscríbete, toca la campana, dale me gusta y comparte.